fue uno de los proyectos de ingeniería más caros de la historia. Un puente de 2 pisos de más de 8 millas de largo, con 10 carriles de tráfico que conectan 2 bulliciosas ciudades en el área de la Bahía de California. Luego, un devastador terremoto. Y un proyecto de reconstrucción de más de 10 años y $6.500 millones en proceso. ¿Cómo reemplazó California su tramo de puente más largo? Uno, por el que 280,000 personas conducen todos los días sin paralizar una ciudad entera. La historia del puente de la Bahía lo tiene todo. Emperadores, terremotos, la Marina estadounidense, focas, el Federal Bureau of Investigation y hasta Arnold Schwarzenegger. Pero la forma en que se quitó y reemplazó el puente, eso es aún más increíble. Así que quédate, es una historia que definitivamente querrás escuchar. Ahora, cuando la gente piensa en los puentes de San Francisco, el icónico puente Golden Gate es el que generalmente viene a la mente. Pero hay otro puente en la ciudad, el puente de la Bahía de San Francisco, Oakland, mejor conocido como el Puente de la Bahía. Con una longitud de 8 millas, este gigante de doble nivel conecta San Francisco con Oakland y es una parte crucial de la Interestatal 80. Es uno de los puentes más anchos del mundo, con 10 carriles que lo demuestran. Pero a pesar de todo eso, aún vive a la sombra de su hermano más famoso. Pero estamos por darle el protagonismo merecido. El sueño de un puente que conectara San Francisco con Oakland, Berkeley y Alameda comenzó tan temprano como 1850, cuando el editor de periódicos William Walker propuso una calzada similar al muelle de Clay Street de 1,800 pies. Avanzando rápidamente a los días de la fiebre del oro y la idea de un puente que conectara las áreas, ganó tracción debido a las preocupaciones de San Francisco sobre su futuro comercial después de que el ferrocarril transcontinental conectara Oakland con el resto del país en 1869. Para 1872, el caprichoso emperador Joshua Norton, un residente de San Francisco que se había declarado a sí mismo emperador de los Estados Unidos, decretó que se construyera un puente. Famosamente declaró: "Por la presente ordenamos el arresto por parte del ejército de ambos consejos de padres de la ciudad si persisten en descuidar nuestros decretos". Lo que le faltaba en poder cívico real lo compensó con visión. No fue hasta los años 20, con el auge automotriz, que el proyecto del Puente de la Bahía finalmente cobró fuerza. En 1929, la legislatura de California se puso seria para hacerlo realidad y creó la Autoridad de Peaje de Puentes de California, que tomó medidas sobre las propuestas de puentes anteriores. La construcción comenzó en julio de 1933, y en solo 3 años y 5 meses se completó el puente. Se inauguró en noviembre de 1936, solo 6 meses antes que su vecino más famoso, el puente Golden Gate. El día de la inauguración, el expresidente Herbert Hoover emitió la audaz proclamación: "Este es el puente más grande construido hasta ahora en el mundo". El costo total del proyecto de 3 años, un asombroso 77 millones. Espera, ¿77 millones y 3 años? ¿Qué pasó con las cifras de 10 años, 6.500 millones que mencionamos al inicio de este video? Bueno, hay una explicación simple. El puente no es el mismo que se inauguró en 1936. Y un terremoto es el responsable de eso. El 17 de octubre de 1989, exactamente a las 5:04 de la tarde, el terremoto de Loma Prieta golpeó con furia, sacudiendo el área de la bahía con una magnitud de 6.9. Mató a 63 personas e hirió a más de 3.700. Más de 80 puentes se vieron afectados, incluyendo el puente de la bahía. Una sección de 76 por 50 pies o 23 por 15 metros del tablero superior del puente, en el lado este, se rompió y cayó sobre el tablero inferior. Se cobró una de las 63 vidas totales perdidas durante el terremoto. Solo imagina, un impresionante trozo de 50 pies del tablero superior del Bay Bridge se derrumbó cuando 2 millones de libras de empuje causaron que el marco se desplazara 7 pulgadas, cortando los pernos que conectaban el tablero con los soportes. Fue un recordatorio contundente de cuán vulnerable se había vuelto este gigante envejecido. Pero esto no era nada nuevo para los funcionarios del Departamento de Transporte de California, o Caltrans, que habían estado alertando sobre el diseño del ojo de la barra susceptible a grietas del puente durante años. El terremoto convirtió esos susurros en un rugido ensordecedor. El terremoto de Loma Prieta subrayó una verdad crítica. Los puentes del área de la bahía tenían que ser reconstruidos para resistir terremotos que podrían ocurrir en cualquier momento. Con un 70% de probabilidad de un gran terremoto en los próximos 30 años, las apuestas eran altas.
Si un terremoto de magnitud 6.9 podría causar tanto daño, ¿qué pasaría si uno de la magnitud del terremoto de San Francisco de 1906, que alcanzó 7.8 en la escala de Richter, golpeara? Dado que el puente de la bahía históricamente había luchado con amenazas sísmicas, indudablemente se convirtió en una bomba de tiempo. Así que Caltrans entró en acción. La agencia tenía la misión de reemplazar el tramo oriental con un nuevo puente que cumpliera los estándares modernos de seguridad y sismología. Los funcionarios de Caltrans necesitaban algo que pudiera resistir un terremoto de magnitud 8.5, y estaban decididos a hacerlo realidad. Pero no puedes simplemente cerrar un puente que transporta a más de 250.000 de viajeros todos los días entre Oakland y San Francisco. Eso es una pesadilla logística esperando a suceder. Así que se les ocurrió un plan audaz. Construir un nuevo puente y destruir el antiguo, todo mientras se mantiene el tráfico fluyendo. Era un plan que requería una planificación estadística precisa. Primero, nació el equipo de programación del corredor, encargado de supervisar el progreso de nada menos que 21 contratos. Gestionar un proyecto de esta escala requería una coordinación seria. Cada contrato debía analizarse para detectar posibles riesgos. Si se aceleraba un aspecto, ¿afectaría a otro? ¿Cuáles eran los costos y los efectos en los horarios? El equipo tenía mucho trabajo. Lograron mantener el tráfico fluyendo. Para lograr esta enorme empresa, se introdujeron 2 desvíos innovadores, el desvío de la isla Yerba Buena y el desvío de la llegada a Oakland. El desvío de la isla Yerba Buena jugó un papel crítico. Redirigió el tráfico fuera de la antigua carretera, permitiendo a los equipos de construcción demoler los tramos envejecidos y construir nuevas estructuras de transición directamente en la isla, mientras instalaban los nuevos tramos de suspensión autoanclados o suspensión autoanclados. Gracias a esta maniobra estratégica, Caltrans no solo mantuvo el proyecto en movimiento, sino que incluso se adelantó al cronograma, una hazaña rara en proyectos de infraestructura masiva. Fue una clase magistral en logística, pero aún quedaba una tarea monumental por delante. Después de todo, estamos hablando del proyecto de puente más grande en la historia de California y una de las hazañas de ingeniería preeminentes del siglo XX. Para este proyecto, cada paso debía ser meticulosamente planificado y ejecutado para transformar exitosamente una arteria vital de transporte mientras se mantenía en movimiento el área de la bahía. Fue una hazaña que no solo exigía ingenio, sino también una coordinación precisa. En su punto más alto, el puente se elevaba a 135 pies sobre el agua, disminuyendo a 40 pies a medida que llegaba a la orilla. Cada tramo necesitaba tener el ángulo correcto a medida que se acercaba a la tierra, todo mientras se tomaban en cuenta los impredecibles cambios de marea y las condiciones climáticas de la bahía. Además, el tiempo era crucial. Cada segmento del puente tenía que ser retirado entre noviembre y abril para evitar interferir con las aves migratorias que regresaban a anidar. Esto solo aumentó la sensación de urgencia. Pero quizás el desafío más formidable radicaba en la ingeniería del anclaje central, que requería hundirse 265 pies o 80 metros bajo el agua para alcanzar la roca sólida. Esta tarea monumental utilizó un cajón de múltiples cúpulas, una brillante invención que mostraba el espíritu innovador que impulsaba este proyecto. Y si pensabas que acceder a los sitios de construcción necesarios era sencillo, piénsalo de nuevo. Caltrans enfrentó una lucha de 1 año para obtener permiso de la Marina para incluso realizar pruebas geológicas en la isla Yerba Buena, lo que llevó a retrasos significativos y al aumento de los costos. Pero estos costos no eran nada nuevo. Inicialmente, el plan era remodelar el tramo este existente, cuyo costo se estimaba en aproximadamente $200 millones. Sin embargo, evaluaciones de ingeniería adicionales revelaron que construir un nuevo puente costaría unos cientos de millones más, pero tendría una vida útil mucho más larga, de 75 a 100 años, en comparación con los escasos 30 años de la remodelación. Pero eso no fue el final del camino. La estética del diseño inicial, a menudo criticada como una autopista sobre pilotes, provocó una fuerte resistencia por parte del público y los políticos locales. Para abordar estas preocupaciones, un equipo de diseño dedicado se propuso elegir un tramo distintivo que fuera tanto funcional como visualmente icónico. Sin embargo, el proceso estuvo lejos de ser suave. Surgieron conflictos dentro del panel asesor de ingeniería y diseño, especialmente cuando los miembros del panel enfrentaron el desafío de evaluar propuestas de sus propias empresas. Y por supuesto, los problemas solo continuarían acumulándose una vez que comenzara la construcción del nuevo puente.
Pero cada vez, el equipo encontró una forma de adaptarse e innovar. La construcción del nuevo puente suspensión autoanclados comenzó con la sección Skyway en 2002. Este impresionante tramo abarcaba 1 milla y 2 décimas desde las estructuras de touchdown de Oakland hasta el tramo suspensión autoanclados. Este impresionante tramo abarcaba 1 milla y 2 décimas desde las estructuras de touchdown de Oakland hasta el tramo suspensión autoanclados. La Inca de pilotes inició en febrero de 2003 y para 2007 la vía elevada estaba completada en un 75%. Pero esto no significa que los primeros años estuvieron libres de problemas. Solo en el 2005 hubo 2 interrupciones notables en el proceso. La primera fue causada por el entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, quien propuso un rediseño para el propio puente suspensión autoanclados. La propuesta enfrentó un intenso escrutinio, con un informe advirtiendo de severos retrasos en tiempo y costos. El mismo año, el Federal Bureau of Investigation comenzó a investigar las acusaciones de que los soldadores estaban tomando atajos en su trabajo, lo que amenazaba la integridad estructural del nuevo tramo. Sin embargo, en un giro, el Federal Bureau of Investigation cerró la investigación, revelando que las soldaduras críticas eran en realidad un 30% más fuertes de lo requerido. El proyecto completo de Skyway se concluyó oficialmente en 2016. ¿Pero cómo lo lograron? Las técnicas de construcción fueron nada menos que geniales. El equipo condujo pilotes tubulares de gran diámetro en ángulos debido a las débiles condiciones del suelo y transportó en barcazas segmentos prefabricados que se ensamblaron utilizando elevaciones de voladizo. Ahora, hablemos de la estrella del espectáculo, el puente suspensión autoanclados en sí. Se jactaba de un diseño único de suspensión autoanclada con una sola torre asimétrica adaptada para los desafíos específicos del sitio. La construcción de este tramo principal comenzó en 2008, presentando un cable principal diseñado como un solo bucle, lo que le da la capacidad de soportar volúmenes de tráfico más altos. Además, el diseño sísmico del puente era de primera categoría, con características que absorben energía, haciéndolo resistente para soportar fuertes terremotos. En conclusión, se alcanzó la meta inicial del proyecto. La construcción de la torre comenzó en 2010 y pasó por múltiples fases. En julio de 1928, el equipo erigió el primer pilar principal de los 4 de la torre bajo la cubierta. Para marzo de 2011, la torre se alzaba a 480 pies de altura y para diciembre de 2011 estaba completa. Esto también implicaba que al fin podría iniciar la instalación del cableado. El equipo utilizó paquetes de cables prefabricados de 1 milla de largo para mayor eficiencia, en lugar del método tradicional de un cable a la vez. En total, se instalaron meticulosamente 137 paquetes de cables. Para finales de mayo de 2012, todo el cable estaba siendo comprimido en una forma circular elegante y envuelto en una chaqueta de alambre protectora. Realmente era una vista para contemplar. La tensión se realizó individualmente en cada cable de suspensión para distribuir uniformemente la carga, culminando el 20 de noviembre de 2012, cuando la sección suspensión autoanclados se volvió autoportante. Mientras tanto, la fase de touchdown de Oakland comenzó en 2009 y se completó en 2013. Se centró en terminar el lado del tráfico en dirección este para mayo de 2011. Esto implicó la construcción de una carretera elevada, curvada, vinculada a la carretera existente, completada en 2 fases para mantener el flujo de tráfico. Para mediados de marzo de 2013, la parte occidental estaba terminada y se retiraron las pasarelas de construcción, dando paso a la gran revelación. Pero, ¿qué pasa con el antiguo tramo oriental? Comenzó su lenta despedida en enero de 2012, con estimaciones de demolición que sugerían que tomaría unos asombrosos 5 a 7 años para completarse y costar. Comenzó su lenta despedida en enero de 2012, con estimaciones de demolición que sugerían que tomaría unos asombrosos 5 a 7 años para completarse y costaría alrededor de $244 millones. Era un precio alto simplemente para deshacerse de algo. Más de 8,000 trabajadores construyeron el puente original, pero la demolición fue abordada por un equipo reducido de aproximadamente 34 personas. Los trabajadores de CEC Silverado, como profesionales experimentados, manejaron la tarea adecuadamente. Estaban suspendidos a 200 pies sobre la bahía de San Francisco en cestas elevadoras. Cortaron el puente expertamente con antorchas mientras los operadores de grúas maniobraban hábilmente el acero. Pero no fue hasta el 28 de enero de 2014 que las cosas se pusieron serias. Enormes martillos neumáticos rojos golpeaban incesantemente, haciendo temblar y vibrar el viejo tramo.
Durante meses, los viajeros, ciclistas y corredores observaron cómo se desarrollaba la dramática transformación. Para junio de 2015, la monumental sección de voladizo estaba oficialmente terminada. Los equipos desmantelaron meticulosamente la estructura en orden inverso a cómo se ensambló en la década de los 30. Esto no fue solo cualquier demolición, implicó actos en la cuerda floja, literalmente, mientras se adhería a estrictas salvaguardas ambientales. Aún así, todo salió sin problemas. Brian Maroney, el ingeniero jefe del puente, señaló que el viejo acero estaba cansado y agrietado, pero la demolición se completó a tiempo, por debajo del presupuesto y sin ningún accidente. Para finales de 2015, se concluyó la primera fase del proceso de demolición, marcando la eliminación de toda la sección de voladizo y la curva S. 2 equipos trabajaron incansablemente en el puente suspendido, mientras un tercero se ocupaba de la curva S, un desvío complicado hacia el túnel de Yerba Buena. La eliminación de la curva S no fue una tarea fácil, dada su proximidad al nuevo puente y al tráfico en vivo. Pero gracias al uso de falsas obras de 42 pulgadas de diámetro originalmente destinadas para el nuevo puente de la bahía, la tripulación navegó la demolición relativamente fácil. La fase 2 apuntó a la eliminación de las colosales secciones de la armadura de 1.7 millones de libras. Esta fase no solo requería fuerza, sino también una planificación y coordinación precisas. Mientras se desmantelaba el antiguo tramo este, las cuadrillas cargaban los materiales en barcazas para su reciclaje. El uso del sistema hidráulico Enerpac fue un cambio de juego para levantar las secciones de la armadura. El sistema de elevación multipunto contaba con 4 torres de elevación debajo de cada esquina de una carga, proporcionando estabilidad y velocidad. Con una capacidad de elevación que varía de 125 a 750 toneladas, esta tecnología redujo el tiempo necesario para cada remoción de tramo. Los equipos pudieron reducir la eliminación del tramo de 6 semanas a alrededor de 1 semana por tramo. Pero la demolición no estuvo exenta de sus problemas inusuales. El 11 de noviembre de 2017 se programó la eliminación de algunos de los últimos restos del viejo puente. Pero mientras las cuadrillas trabajaban para demoler los cimientos marinos, se encontraron con un visitante sorpresa. Una foca en la zona de exclusión causó un breve retraso. Se trajeron observadores de mamíferos marinos al sitio para garantizar que se siguieran los protocolos de seguridad para la reubicación de las focas. Tras despejar la costa, la implosión final se realizó sin problemas. En total, se eliminaron más de 58.200 toneladas de acero y alrededor de 245.000 toneladas de concreto del antiguo tramo oriental. El 8 de septiembre de 2018, una serie de implosiones controladas marcó el acto final en la saga de demolición del antiguo puente de la bahía. Los últimos restos, el muelle E-19 y el muelle E-20, fueron retirados de la bahía de San Francisco, poniendo fin oficialmente a una transformación notable que comenzó con la construcción del nuevo tramo entre 2002 y 2013. En las primeras etapas de la construcción, Kenneth Terpstroom de Caltrans dijo: "Cuando este proyecto se abra al público, quedarán asombrados por lo que ven". Y eso es precisamente lo que sucedió. Desde su finalización, el Bay Bridge ha florecido, acomodando el creciente tráfico con gracia y fiabilidad. Mientras los viajeros disfrutan del viaje más suave y las vistas impresionantes, el puente se erige como un testimonio de la ingeniosidad y colaboración humana, allanando el camino para un futuro más brillante y seguro. Y todo se hizo sin siquiera detener el tráfico. Así que ahí lo tienen, la historia de la eficiente eliminación del tramo de puente más largo en la historia de los Estados Unidos, dando paso a algo aún más grande. ¿Qué opinas de esta notable empresa? Deja tus comentarios abajo y, como siempre, gracias por ver. Cuídate.